Quiero que abran sus Biblias, si son tan amables, en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Y quiero leerles una porción de las Escrituras que se aplica de manera directa al tema que estamos tratando. Primera de Juan capítulo 4. Permítame leer los primeros 8 versículos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiero llevarlos de regreso al versículo 1. Probad los espíritus. Un mandato, un mandamiento del apóstol Juan. Probad los espíritus. Aquí espíritus significa personas, personas. Probad, dokimazo, un término usado en la metalurgia para evaluar la pureza del metal. Prueba las personas, sean humanas o sean angélicas. Prueba las personas. Se nos recuerda hacer esto también en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22. A no menospreciar las profecías, sino examinadlo todo. Y la misma palabra es usada para probar. Es la misma que estamos usando, la misma que estamos viendo. Esto es crítico. Es crítico porque Satanás existe, y porque los demonios existen, y porque operan un reino de mentiras que domina el mundo. Satanás es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el gobernante de las tinieblas espirituales en lugares celestiales, y a él se le ha permitido estar suelto en este mundo como un león rugiente buscando a quien devorar. Él y sus agentes están disfrazados como ángeles de luz, de acuerdo con el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Y no nos debe sorprender que Satanás opera 99% del tiempo en la religión falsa, en las mentiras, en el engaño. Satanás no es el que está detrás de la conducta impía, corrupta, pecaminosa de cualquier sociedad. La carne se encarga de eso. Satanás está detrás de la religión corrupta, los sistemas falsos de creencia. Realmente es importante entender eso. Vayan por un momento a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. La gente habla de la batalla espiritual con respecto a Satanás y a los demonios, y creo que casi siempre están mal, la entienden mal. Ellos inventan la idea de que supuestamente debemos estar persiguiendo a Satanás por todos lados. Me acuerdo en una ocasión, en una conferencia de pastores, en una iglesia maravillosa y prominente, y el pastor se puso de pie para comenzar la conferencia de pastores con varios miles de hombres y dijo, oremos. Y las primeras palabras de su boca fueron, Satanás, te atamos. Y yo casi me caigo. ¿Qué? ¿Oremos? Y la primera palabra es Satanás, y le está hablando al diablo, diciéndole al diablo lo que puede o no puede hacer. Quizás piensa que eso es batalla espiritual, y quizás piensa que él tiene el poder de hacer eso, pero eso es un engaño. La batalla espiritual se describe en 2 de Corintios 10:3 con estas palabras. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Esto es, no son de la carne, esto es, no son humanas. Estamos en la carne, en el sentido, versículo 3 dice de que somos humanos. Cuando dice que andamos en la carne, no está hablando de pecado, sino simplemente de ser humano. No obstante, no podemos luchar, no podemos estar en la guerra, no podemos librar la batalla de acuerdo con la carne, conforme a la carne.
Nuestras armas no son humanas, no pueden ser humanas, no pueden ser la ingenuidad, la inteligencia, no puede ser nada inventado por el hombre, no importa lo nobles que sean nuestros deseos, no podemos librar esta batalla con armas humanas, se necesita mucho más que eso. Tienen que ser, de acuerdo con el versículo 4, poderosas en Dios, divinamente poderosas. Estamos involucrados en una batalla espiritual, la cual no puede ser peleada con armas humanas. No importa lo nobles, lo bien concebidas, lo bien diseñadas que nosotros pensemos que lo son. ¿Por qué? Porque debemos estar involucrados, al final del versículo 4, en la destrucción de fortalezas. Y la imagen aquí es de armas humanas que no son un oponente, un adversario absoluto para una fortaleza masiva. La idea es que las armas humanas no le llegan, no sirven de nada a una inmensa fortaleza. La palabra fortaleza significa exactamente lo que crees que significaba en el mundo antiguo. Un edificio, una muralla de piedra, impregnable. Por cierto, la palabra para fortaleza es la palabra para prisión. Estamos atacando edificios inmensos. No podemos usar resorteras, no podemos usar armas humanas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Al final del versículo 4, la destrucción de fortalezas. Al principio del 5, estamos destruyendo argumentos, derribando argumentos. Las fortalezas son definidas en el siguiente versículo. La destrucción de fortalezas, destrucción de argumentos, de especulaciones. La palabra griega aquí en argumentos es logismos. Ideas, ideologías, teorías, puntos de vista, sistemas de creencias, psicologías, filosofías, religiones. En esto estamos involucrados en la guerra espiritual. Es una batalla por cómo piensa la gente. Es una batalla por la mente. No tiene nada que ver con estar persiguiendo a Satanás. No tiene nada que ver con estar persiguiendo demonios. No está dentro del espectro de nuestra capacidad. Nuestra batalla es una batalla por la mente. ¿Por qué? Porque el mundo está encarcelado en sistemas de creencias. Están fortificados ahí, están refugiados ahí detrás de fortalezas, en el sentido que son impregnables en sus ideologías. Son impenetrables, es la idea. Esas fortalezas en las cuales ellos viven se convierten en sus cárceles y terminan siendo sus tumbas. Y el arquitecto de todas estas fortalezas no es ningún otro que Satanás mismo. Él es el padre de mentiras. Él es el archiengañador. Él es el ángel de luz definitivo y él disemina su gran trabajo a través de sistemas falsos de creencias. De hecho, son aún definidos con mayor precisión ahí de regreso en el versículo 5, como toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Toda idea elevada, toda idea aparentemente noble, toda idea intelectual, toda idea supuestamente brillante, cualquier cosa y toda cosa que se levanta como una ideología, escucha con atención, contra el conocimiento de Dios. La gente está encerrada en fortalezas de sistemas que son antidios, usando las palabras de Juan, son anticristo. Y como dije antes, la gente está detrás de estas fortalezas, está encarcelada en esas fortalezas y en últimas terminan siendo sus tumbas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad consiste en derribar esas ideologías, aplastar esas fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esta es una batalla por cómo piensa la gente. De nuevo, Satanás es el arquitecto, el diseñador, el ingeniero, el constructor de estas ideologías. La gente se refugia en estas fortalezas y en últimas son condenadas por ellas al infierno eterno. Y todo parece tan maravilloso porque es operado por el ángel de luz supremo. En el Antiguo Testamento, la gente fue advertida acerca de los falsos profetas. En el Nuevo Testamento, de nuevo, somos advertidos acerca de los falsos profetas. En el Sermón del Monte, Jesús advierte acerca de los falsos profetas, Mateo 7. Pablo advierte de los falsos profetas repetidamente. Pedro esencialmente escribe una epístola entera, segunda de Pedro, para advertir de los falsos profetas. Judas sigue esencialmente
con lo que el Espíritu Santo le entrega a Judas, con un tiempo diferente verbal, pero es lo mismo que le dio a Pedro en 2 de Pedro 2, y otra advertencia viene. Y el Nuevo Testamento termina antes del Apocalipsis, antes del gran libro de Apocalipsis, el cual se enfoca en el futuro, el último mensaje del Nuevo Testamento, con 2 pequeñas epístolas a manera de postdata. 2 de Juan, 3 de Juan, 5 veces en los versículos de apertura de 2 de Juan, 5 veces en los versículos de apertura de 3 de Juan. La última palabra, un escrito un hombre, un escrito una mujer. La última palabra antes de que el Apocalipsis venga es una advertencia a continuar siendo fieles a la verdad. Ahí encuentra la palabra verdad usada 5 veces al principio de ambas epístolas, esas pequeñas epístolas. La última palabra del apóstol Juan en la última década del primer siglo de la Iglesia consiste en vivir por la verdad. En Judas, entonces, también incluye el contender ardientemente por la verdad. Es una guerra por la verdad. Creo que escribí un libro acerca de eso. Es una guerra por la verdad, la batalla por la verdad. Esto es batalla espiritual. Y parte de poder pelear en esa guerra es probar los espíritus. No puedes estar aceptando toda idea, cualquier idea que la gente promueve o afirma o predica. Necesitamos probar los espíritus. Este pasaje nos da los principios para hacer eso. Entonces regresemos a 1 de Juan capítulo 4. Y por cierto, cuando el gran avivamiento surgió, ahí de 1730 a 1740, hubieron preguntas acerca de la legitimidad de eso. Hubieron cosas que estaban pasando ahí en el gran avivamiento que evidentemente eran la obra del Espíritu Santo. Hubieron algunas cosas que aparentemente no eran la obra del Espíritu Santo. Y Jonathan Edwards evaluó ese movimiento y lo hizo en base a este mismo texto. Y entonces anoche Steve Lawson resucitó a Calvino de los muertos y hoy vamos a resucitar a Jonathan Edwards de los muertos. Vamos a dejar que nos hable un poco. Jonathan Edwards escribió un libro llamado Las marcas distintivas de una obra del Espíritu de Dios. Las marcas distintivas de una obra del Espíritu de Dios. Y lo basó en 1 de Juan capítulo 4. Y fue publicado en 1741. Edwards afirmó que este pasaje es el cimiento para evaluar cualquier cosa que dice ser la obra del Espíritu de Dios. Estas son pruebas universales. Estas son pruebas que trascienden el tiempo, que son dadas a nosotros, no por Jonathan Edwards, él meramente las vio como lo vamos a hacer, sino que nos fueron dadas por el Espíritu Santo. Son pruebas que trascienden el tiempo por las cuales debemos medir todo movimiento espiritual, toda predicación. Todo predicador debe ser evaluado por estas pruebas. Lo que verdaderamente es del Espíritu Santo se va a conformar a esto. Es maravilloso que el Espíritu de Dios nos ha dado esto. Toda línea de evaluación converge en estos 8 versículos. Y es la responsabilidad de todo pastor, todo maestro, todo predicador, todo cristiano examinar toda declaración y probar toda persona y profecía, como los bereanos nobles, examinando todo para ver si es verdad. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto, de manera clara, es una obra del Espíritu Santo. Regresen al capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y después esta afirmación. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Nuestra salvación, dice Juan, es confirmada y estamos seguros de que pertenecemos a Cristo por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Nuestra certeza, lo repito, nuestra confianza, la afirmación de la realidad de nuestra salvación está basada en la obra del Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo es invisible. El Espíritu Santo opera de una manera sobrenatural, divina e imperceptible dentro de nosotros. No obstante, mientras que la obra del Espíritu Santo es invisible, los resultados son visibles. Mientras que no experimentamos o sentimos al Espíritu Santo, la manifestación de su obra es experimentada por nosotros. Una de las necesidades del movimiento carismático es decir que el Espíritu Santo está guiando ahí, el Espíritu Santo está dirigiéndome. No tienes manera de saber eso. Yo no tengo manera de saber eso.
No tengo una luz roja en mi cabeza que se prende cuando el Espíritu Santo está operando y se apaga cuando solo soy yo. No tengo ningún mecanismo para saber que estoy recibiendo impulsos del Espíritu Santo. Eso es imperceptible, eso es invisible, eso es sobrenatural, eso es divino. Lo único que sé es que puedo experimentar el resultado de su operación en mi vida. Y eso comenzó cuando fui salvado. Inmediatamente tuve un odio hacia el pecado y un amor hacia las cosas que honran a Dios. Inmediatamente me vi siendo indiferente a la filosofía y tomé